En la reflexión anterior me referí al discurso en el que Carlos Alonso Lucio, habla del arca de Noé que construyeron para Colombia en medio del diluvio. En ese mismo discurso y más adelante habla de lo siguiente. Explica que la campaña que adelantaron demuestra que no son una facción ideológica ni una campaña episódica, sino un movimiento popular para transformar la historia, congregar la nación y sembrar una semilla profunda de unidad nacional con vocación histórica, insiste. Y cierra, es un movimiento popular que tuvo origen en la última historia de Colombia desde Jorge Eliezer Gaitán. Quiero referirme a dos puntos de este discurso último. Lo de Jorge Eliezer Gaitán y lo relacionado con el movimiento popular. Solo frente a un auditorio en el que haya una gran ignorancia sobre la historia de Colombia, se pueden conectar las vidas de Jorge Eliezer Gaitán y de Abelardo Espriella. Y no digo una ignorancia suponiendo o reclamando que sean historiadores los que estén ahí sentados, no. Me refiero al solo interés por conocer la historia de Colombia, solo interés. Jorge Eliezer Gaitán y algunos de los que estaban ahí sentados deben saberlo. Fue un gran defensor de las ideas socialistas y de las conquistas del socialismo en Europa. Comenzaba apenas el Estado benefactor, la seguridad social, pero ya él las conocía los debates del socialismo. Por esa misma razón fue acusado por sus enemigos políticos de comunista y por esa razón fue asesinado. Y la historia de Colombia tiene una larga lista de personas de la izquierda que han sido asesinadas por tener esas afinidades políticas o ideológicas. La lista es larga. Luego, solo la ignorancia, insisto, permite conectar la vida de Jorge Eliezer Gaitán, que admiraba las conquistas del socialismo, con la de Abelardo Espriella, que le prometió a sus votantes, y por eso su abultada votación y por eso esa fascinación y ese entusiasmo, esa euforia que despertó cuando advirtió y prometió que destriparía y erradicaría a la izquierda. Mire usted el contraste. Por eso la ignorancia permite conectar esas dos vidas. De lo contrario, son imposibles de mencionar como una continuidad. Pasemos al movimiento popular. Para esto es importante hacer un paralelo entre la vida de Gustavo Petro y la de Abelardo Espriella. Gustavo Petro, desde muy niño, digamos preadolescente, se sintió atraído por las diferencias sociales que observaba. Eso maduró, esa percepción, esa atracción que le causó esas diferencias sociales, y luchar por transformarlas, explorar cómo se cambiaban esas diferencias, lo llevó a vincularse incluso a un movimiento insurgente.
para impulsar la transformación social en Colombia. Estuvo en la cárcel, fue torturado, fue consecuente. Las consecuencias de ese sueño de transformación social lo llevaron a tener esos sacrificios. Invirtió su vida en la transformación social, firmó la paz y se dedicó a la política y creó un movimiento popular que usted puede observar en las multitudinarias congregaciones que hay cuando él le habla al pueblo. Eso es crear un movimiento popular. Eso no se construye con una votación, se construye, en este caso, de toda la vida, continuamente. Mucho esfuerzo exige para llegar a tener un movimiento popular. Él lo tiene, lo ha fundado. Abelardo de la Espriella, por otra parte, cuentan sus padres que de niño le dijo a su abuela que algún día tendría avión, la llevaría a Miami y la esperaría a la salida del aeropuerto en una limusina. Lo consiguió. Entiendo que tiene un avión. Luego lo consiguió. Es consecuente con su sueño de niño. Trabajó arduamente para conseguirlo. Como estudiante, antes de ser abogado, estudiante de Derecho, vendía whisky, dice él, con unos amigos de La Guajira, vendía perfumes y ropa que traían de Panamá, llevaba a Miami y Nueva York esmeraldas y allá las vendía. Y con gran orgullo, consecuente con ese sueño, dice, cuando tenía 19 años, me hospedaba en el Waldorf Astoria, el hotel de Nueva York, tomaba champaña y disfrutaba la ensalada de langosta que comía Elizabeth Taylor cuando se hospedaba en ese hotel. Es decir, consecuente con su sueño. Todo eso implica un lujo personal que hay que buscar. Es un esfuerzo también. Es arduo, exige dedicación, exige concentración. Como él mismo lo dice, después ya como abogado encontré que defender como abogado, y él lo dice, a paramilitares y parapolíticos, creo, o políticos en problemas con paramilitarismo, era un nicho importante con el cual podía trabajar. Es decir, ese es un olfato de un gran empresario, en este caso pues del derecho, para construir esos sueños de obtener un gran patrimonio, un gran lujo, una vida suntuosa. Consecuente, una línea continua de lucha por esos sueños. El asunto central es que así no se construye un movimiento popular. Gustavo Petro, desde niño, tenía el sueño de transformar la sociedad y por el camino fue construyendo gradualmente, lentamente, un movimiento popular que hoy tiene. Abelardo de la Espriella tiene un sueño, ha sido consecuente con él, de construir una vida, digamos, de grandes lujos que disfruta legítimamente y no tenemos por qué cuestionarlo, para nada. Insisto, el asunto es que con esos sueños, en paralelo, no se puede a raticos construir un movimiento popular. De la misma manera que si Gustavo Petro lo viéramos subiéndose a un avión privado propio de él y una cantidad de lujos como los que tiene Abelardo de la Espriella, que son de muy pocas personas en el mundo, son lujos, entiendo que son muy pocas personas los que tienen acceso a esos lujos. Si viéramos a Gustavo Petro en esos lujos, diríamos, se los robó, porque no es consecuente con su vida. Luego, Carlos Alonso Lucio está haciendo ahí una pirueta histórica, insisto, frente a la ignorancia de quienes han descuidado conocer la historia de Colombia, y puede decirles, así como cuando
a los niños en primaria, un niño de 5, una niña de 5 años de edad, que la razón está muy poco desarrollada y su cerebro es muy permeable a los mitos, porque es ignorante, a los 5 o 6 años, un mito se siembra muy fácil en el cerebro de un niño o una niña. No solo los mitos religiosos, toda clase de mitos. Entonces, Carlos Alonso Lucio está partiendo de que las personas que lo escuchan tienen esos vacíos propios de quien no se interesa por la historia de su país y entonces les ha sembrado el mito de que han construido un movimiento popular porque tienen una alta votación. No, eso es muy diferente tener una gran votación a construir un movimiento popular que exige años, décadas. Y pues más grave aún, que alguien de los que está ahí o si va a ser parte de la propaganda, por ejemplo, de este nuevo gobierno, eh, transmitirnos que Abelardo de la Espriella es una continuación del movimiento popular que inició Jorge Eliezer Gaitán, pues es, como le digo, un imposible desde el punto de vista histórico. No hay cómo conectar esas dos vidas. Solo, insisto, si uno no sabe qué es un movimiento popular, cómo se construye, y por otro lado, si tiene un vacío grande de la historia de su país y que por lo tanto la ignorancia es el suelo, ese vacío, donde se siembran ideas que no corresponden ni siquiera a la historia humana, por supuesto, porque en la historia humana hay fenómenos muy similares, tanto al de Jorge Eliezer Gaitán como al de Abelardo de la Espriella, como a muchos, pero solo el conocimiento de la historia permite saber cuáles tienen conexión y cuáles definitivamente son prácticamente opuestos. Hasta la próxima.